Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En esta ocasión les voy a presentar en qué consiste la técnica SPWM o modulación por ancho de pulso sinusoidal. Esta es la técnica más utilizada en inversores que alimentan equipos de baja frecuencia, que trabajan a frecuencia de 60 Hz y que requieren una señal casi sinusoidal. Vamos a explicar no solamente qué consiste la técnica, sino que vamos a hacer un análisis teórico de cómo calcular los ángulos de esta modulación SPWM y vamos a validarlos con un pequeño ejemplo a una frecuencia muy baja, donde también vamos a calcular la distorsión armónica total que esta señal nos va a producir y vamos a ver cómo generalizarlo para cualquier otro caso. Espero les sea de utilidad. Muy bien, primero que nada vamos a hablar un poco sobre inversores. Los inversores pues son la base para aprovechar las energías renovables. ¿Por qué? Porque muchas de las fuentes de energía renovable, como son los paneles fotovoltaicos, nos generan señales de corriente directa que nosotros tenemos que convertir en señales de corriente alterna para con esa señal de corriente alterna poder mandar esa energía a la red eléctrica, alimentar algún motor, alimentar a los electrodomésticos que hay en nuestra casa, etcétera. Es muy importante que estos inversores me conviertan esta señal de CD en una señal sinusoidal a la frecuencia de red y que tenga pues razonablemente los mismos valores de 60 Hz y una amplitud de 180 volts más o menos. Bueno, estos inversores que se utilizan para estas aplicaciones se les llama de baja frecuencia porque trabajan o tienen que trabajar a la frecuencia de la red eléctrica que es de 60 Hz. Pero también se pueden diseñar inversores a frecuencias mucho mayores, a veces hasta el rango de megahertz, que son muy comunes, por ejemplo, en convertidores resonantes. Pero en este caso nos vamos a enfocar en los de baja frecuencia. Bueno, pues estos inversores se requieren también, pues en nuestras casas podemos utilizar, por ejemplo, nuestros vehículos, nuestros coches que tienen una señal CD, conectar un inversor y obtener una señal de corriente alterna donde puedo conectar cualquiera de los equipos que podemos conectar a nuestras casas y tienen múltiples aplicaciones. Tan es así que son uno de los pilares de la electrónica de potencia. Bueno, repasemos un poquito qué es la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es la que se encarga de convertir, pues, las señales de voltaje y corriente que tenemos en un nivel de voltaje alto, bajo, pequeño, con formas de onda cuadradas, senoidales, triangulares, etcétera, y las vamos a estar convirtiendo en este ciclo que tenemos aquí. Por ejemplo, señales que son alternas, si las queremos convertir en señales de corriente directa, se les llama rectificadores. A las señales que convierten de corriente directa a corriente directa, pues son las tradicionales fuentes conmutadas y nosotros nos vamos a enfocar en estos, en los que convierten una señal de corriente directa en una señal de corriente alterna y son los también llamados inversores. Muy bien, para esto vamos a ver cómo es el voltaje generado por un inversor convencional. En este caso vamos a usar de ejemplo uno de los más comunes, que es un inversor puente completo, también conocido como puente H. Este tipo de inversores constan de cuatro interruptores que pueden ser implementados con MOSFETs, IGBTs, transistores bipolares con varios tipos de semiconductores, dependiendo las características de la aplicación. En este caso estamos implementándolo con MOSFETs, que son estos que tenemos aquí en verde y en naranja. Bueno, la mayoría de los inversores trabajan de la siguiente forma. Primero conectamos o encendemos al MOSFET M1 y M2 que están aquí en color naranja y al momento que los enciendo tienen que permanecer apagados los MOSFETs que están aquí en color verde, M3 y M2. Bueno, cuando yo tengo encendidos los MOSFETs M1 y M4 en este caso, perdón, pues nos va a producir un voltaje positivo aquí a la salida, en vez de cero, entre estos dos puntos que yo tengo acá. Y eso va a ser durante un cierto tiempo que aquí estamos llamando T más, que corresponde al pulso positivo. Posteriormente, esos MOSFETs que vemos aquí en naranja se apagan, se abren, son como interruptores que se abren. Y entonces se cierran los MOSFETs complementarios que están aquí en verde, estos que podemos ver. Y al encenderse, invierten el voltaje que tenemos aquí a la salida y ahora aplican un voltaje negativo, que es este verde que podemos observar en este punto, y le llamamos que es por un tiempo T menos, porque es cuando está el pulso negativo. Todo esto se repite cada cierto tiempo, pues vamos a tener un periodo a una frecuencia que, como mencionamos, si es de baja frecuencia, tiene que ser de 60 Hz. Ahora bien, esta señal cuadrada básica que me produce un inversor, pues no se parece mucho a una señal sinusoidal.
aquí tenemos nosotros una comparativa entre esta señal cuadrada y la señal senoidal que nosotros queremos. Podemos observar pues que al menos desde un punto de vista de áreas, nos está sobrando esta área azul que tenemos aquí. Es un área que está de más, que viene con la forma de onda cuadrada, y bueno, pues hace que sea diferente de la señal sinusoidal que tenemos aquí en verde. Entonces yo tengo que ver la manera de que esta área que nos sobra la pueda yo eliminar para que las áreas de la señal de la salida de inversor naranja se acerquen lo más posible al área de la señal sinusoidal que tenemos aquí en esta zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues no es una tarea fácil. Y bueno, hay dos propuestas básicas que son las que vamos a mencionar a continuación. Bueno, la primera propuesta. Hay que recordar que todas las señales cuadradas, bueno, en general cualquier señal periódica, se puede descomponer gracias a las series de Fourier en una cima infinita de senoides. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Cómo podemos ir descomponiendo una señal cuadrada en todas esas señales sinusoidales. Y entonces nosotros podemos hacer uso de filtros. ¿Qué son estos filtros? Pues básicamente pueden ser activos o pasivos. Normalmente aquí se usan filtros pasivos consistentes de redes como esta que tenemos aquí, que pues está formada por dos inductores, un capacitor. Podemos tener filtros con una bobina y un capacitor, con dos bobinas y un capacitor. Hay varias configuraciones diferentes. Y el objetivo de estos filtros es, como su nombre lo indica, que nos filtren todos aquellos armónicos o todas aquellas señales sinusoidales que sean diferentes del armónico principal, de la componente fundamental. Hay que recordar que cuando descomponemos una serie de Fourier, se descompone en una serie de señales sinusoidales que son múltiplos de la fundamental. Tiene armónicos como el primero, segundo, tercero, cuarto, donde todas las frecuencias son múltiplos de la fundamental. Aquí me interesa eliminar todos esos armónicos y que solamente me quede con el primer armónico, que es el de la fundamental. De tal manera que al final voy a tener una señal completamente sinusoidal. Sin embargo, pues aquí aparece un problema. Sobre todo ese problema se debe a los armónicos de baja frecuencia, es decir, aquellos que aparecen a frecuencias bajas. Por ejemplo, si yo estoy queriendo filtrar armónicos que sean mayores de 60 Hz, pues es muy común que aparezcan en las señales cuadradas. Los armónicos pares generalmente se eliminan, solamente nos quedan los impares, pero vamos a tener los armónicos tercero, quinto, séptimo, noveno. Y sobre todo el que más pesa es el tercero, porque ese va a estar a una frecuencia que va a ser de 3 por 60, o sea, de 180 Hz. Es una frecuencia muy baja, y eso implica que mi filtro va a ser muy grande. El tamaño del filtro va de la mano de la frecuencia. Frecuencias bajas, filtros grandes; frecuencias altas, filtros pequeños. Entonces, como la frecuencia aquí va a ser pues baja, pequeña, de 180 Hz, la del tercer armónico, pues voy a necesitar un filtro o elementos pasivos como bobinas y capacitores demasiado grandes, voluminosos, pesados y además ineficientes. Entonces, es posible sí filtrarlos de esa manera, pero no es una solución práctica. Entonces, vamos a irnos por la propuesta número 2. ¿En qué consiste esta propuesta número 2? Que nosotros vamos a modular los anchos de pulso de mi señal cuadrada. ¿Cómo? Bueno, pues aquí lo voy a mostrar. Aquí podemos observar cómo está mi señal senoidal, y en lugar de tener una cuadrada como la que teníamos antes, la vamos a ir cortando por secciones. Aquí podemos ver que durante un tiempo va a estar apagado, después lo vamos a prender nuestros inversores y van a hacer una señal alta, lo vuelvo a apagar, lo vuelvo a encender y así sucesivamente. A esto muestreo o estos cortes que se le hacen a la señal cuadrada se le conoce como PWM o modulación de ancho de pulso, porque el ancho de cada uno de estos pulsos se va modulando para que cuando yo tengo una señal sinusoidal como esta con un valor muy pequeño, estos pulsos sean pequeños para que las áreas sean lo más pequeñas posibles, sean similares al área de la señal sinusoidal. Pero a medida que la señal sinusoidal se va incrementando, pues el área de estos pequeños pulsos también se tiene que ir incrementando. Entonces los vamos a ir haciendo cada vez más anchos, pero manteniendo siempre su valor máximo constante, que es el voltaje de BCD con la que estoy alimentando a mi inversor. Entonces voy a estar haciendo cortes o muescas en mi señal cuadrada para que estos pulsos se parezca a su área lo más posible al área de una señal sinusoidal.
A esto se le conoce como modulación de ancho de pulso. Esta muestreo o cortes que se van haciendo tiene una ventaja muy interesante, de que los armónicos que se están produciendo por esta señal cuadrada con muescas, pues se van a recorrer a frecuencias más altas. Los armónicos de bajo orden, como el tercero, el quinto, séptimo, los podemos eliminar, podemos hacernos de ellos, y entonces significa que solamente van a aparecer armónicos a frecuencias mayores, que pueden ser del quinceavo, diecisietavo, cincuentiavo, etcétera. Armónicos más grandes. Y por lo tanto, como aumenta la frecuencia de esos armónicos, ¿qué va a pasar con mi filtro? Pues lo que va a pasar es que mi filtro se va a reducir en tamaño y por lo tanto ya va a ser una solución más práctica. Entonces yo necesito recorrer a todos estos armónicos a una frecuencia lo más alta posible para que mi filtro se reduzca también lo más que se pueda. Y de esta manera, una vez que los filtre, obtenga la señal sinusoidal que yo deseo. Muy bien, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer estos cortes? Yo necesito saber en qué momento voy a estar cortando esta señal cuadrada y bueno, pues tengo que ir calculando, determinar los tiempos en los que va a subir la señal, en los que cae, los tiempos en que va a subir, etcétera. Y cada uno de estos tiempos, bueno, se pueden medir en segundos, pero lo más común es medirlos en ángulos. ¿Por qué? Pues porque un periodo se puede expresar como 360 grados. Aquí lo tengo precisamente en 360 grados y bueno, pues es una manera más sencilla de expresarlo y de calcularlos también. Entonces yo tengo que calcular estos ángulos en lo que la señal sube, el ángulo en el que la señal baja, el ancho de cada uno de estos pulsos para poder implementar esto en mi circuitería de control y que me dé la señal que yo deseo a la salida de mi inversor. Muy bien, aquí es donde entra la famosísima técnica SPWM o son las siglas en inglés de Sinusoidal Pulse Width Modulation o modulación de ancho de pulso sinusoidal. ¿En qué consiste esta técnica? Es una técnica muy interesante, también muy antigua. Tiene, yo creo que 60 años que se propuso, es bastante antigua y es muy práctica y muy funcional y es la que más se usa hoy en día para producir señales sinusoidales a la salida de nuestros inversores. Muy bien, ¿cómo funciona esta técnica SPWM? Pues básicamente es un muestreo de la señal sinusoidal, pero para poder muestrear esta señal sinusoidal yo voy a hacer uso de otra señal, en este caso de una señal triangular, que es la que me va a estar muestreando mi señal sinusoidal original, y esta señal triangular pues va a ser una frecuencia generalmente bastante mayor que la de la señal sinusoidal original. Entonces, voy a tomar yo una muestra de mi señal sinusoidal que yo deseo tener, que es una señal de red a la frecuencia de 60 Hz, y la voy a ir muestreando o comparando con una señal triangular a una frecuencia pues bastante mayor de 60 Hz. Al hacer esta comparación, aquí podemos observar, por ejemplo, cuando la señal sinusoidal es mayor que la señal triangular, pues se me produce un pulsito aquí. Y la duración de este pulso, que es este ángulo alfa 1, pues indica que me va a estar haciendo esos cortes que yo deseo en mi señal del inversor para que pueda ir calculando estos ángulos bueno, sí, calculando, los puedo calcular de manera analógica, también vamos a ver más adelante, y pueda yo determinar estos pequeños cortes que hagan que mi señal cuadrada original trate de parecerse, al menos en áreas, a una señal sinusoidal. Entonces, todo se hace con esta pequeña comparación, muestreando esta señal sinusoidal y con ayuda de esta señal triangular de alta frecuencia. Muy bien, para esto, pues vamos ya a ir implementando algunas definiciones importantes. ¿Cuáles son estas definiciones? Bueno, estamos hablando de que necesito una señal sinusoidal y bueno, pues esta señal sinusoidal va a tener una amplitud que vamos a llamar AS, por lo de la senoide. Obviamente el periodo o la frecuencia de esta señal senoidal es generalmente de 60 Hz. Y bueno, también tenemos lo que es la amplitud de la señal triangular. A esa amplitud, el valor máximo de la señal triangular, la vamos a designar como A subíndice T. Una vez que definimos estas dos cantidades, la amplitud de la señal senoidal y de la señal triangular, podemos definir lo que se conoce como el índice de modulación, que básicamente es la relación que hay entre la amplitud de la señal senoidal y la amplitud de la señal triangular. Y es muy deseable que esta cantidad no sea mayor que 1, siempre se mantenga menor que 1, para evitar lo que se conoce como una sobremodulación y que pues nuestra comparativa nos dé la señal que nosotros queremos.
También es importante la relación de frecuencias entre la señal de 60 Hz senoidal y la frecuencia de la señal triangular. Normalmente a la frecuencia de la señal triangular se le llama también frecuencia portadora. Nosotros aquí la vamos a designar con la letra FC. Y a la frecuencia de la señal de red, la señal de la frecuencia a la que llegan los voltajes a nuestras casas, es de 60 Hz, la vamos a designar como F0. ¿De acuerdo? Que va a ser la señal o la frecuencia de la señal sinusoidal. Bueno, como va a estar haciendo un muestreo, también es importante calcular o saber, pues a partir de esta relación de modulación de frecuencia, que es la relación entre la portadora triangular y la frecuencia de la señal de salida o la señal de 60 Hz, que vamos a llamar MF, conocer lo que son el número de pulsos triangulares que voy a tener por cada medio ciclo. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo un periodo completo, aquí está medio ciclo que va de este punto a este punto, y bueno, pues después tenemos la otra mitad del periodo. Bueno, aquí es importante hacer una aclaración. Podemos tener señales cuadradas que se conocen como con modulación bipolar o unipolar. Aquí la que yo estoy mostrando es la modulación unipolar. ¿Por qué unipolar? Porque durante el primer semiciclo, la mitad del periodo, voy a tener los pulsos positivos y durante el siguiente semiciclo voy a tener pulsos negativos para que se parezca la señal a una senoide, la verde que tengo yo aquí. Este tipo de señal que tiene pulsos positivos siempre en un semiciclo y pulsos negativos en el siguiente semiciclo se le llama unipolar. Pero hay una señal en la que estos pulsos caen hasta un valor negativo y luego vuelven a subir y esa es la que se llama bipolar. Sin embargo, esa no la vamos a platicar en este video porque las señales bipolares tienen mucho mayor contenido armónico que las unipolares, aunque hay que admitir que son más fáciles de implementar de manera analógica. Pero aquí nos vamos a concentrar en las unipolares. Entonces, es importante conocer cuántos pulsos voy a tener por cada medio ciclo, que son estos que tengo aquí. Por ejemplo, aquí yo puedo observar que voy a tener un total de 6 pulsos, para este caso, para este ejemplo, 6 pulsos triangulares por cada medio ciclo de la señal senoidal, lo cual implica que me va a dar 5 pulsos de la señal que voy a estar muestreando del PWM de mi señal cuadrada. Muy bien. Este número de pulsos triangulares por cada medio ciclo, pues yo los puedo calcular con la siguiente expresión, dividiendo la relación de modulación de frecuencia entre 2, que es cada medio ciclo. Entonces nos quedaría como la frecuencia de la señal triangular portadora entre 2 veces la frecuencia de la señal de red de 60 Hz. Y también es importante tener una expresión matemática para calcular el número de pulsos por cada medio ciclo. Y bueno, pues aquí podemos ver que siempre va a ser el número de pulsos triangulares menos 1, que lo podemos expresar como el índice o la relación de modulación de frecuencia entre 2 menos 1. Entonces aquí ya vamos dando algunas definiciones matemáticas importantes a cumplir cuando estamos haciendo esta comparación de una señal triangular con una señal sinusoidal. Muy bien, ahora, es importante respetar ciertas condiciones de simetría para evitar nuevamente tener un excesivo número de armónicos. Si nosotros cumplimos con estas condiciones de simetría, vamos a reducir el número de armónicos al mínimo. Bueno, pues una de esas condiciones es que para tener una señal unipolar como esta que acabo de mencionar, con una simetría de un cuarto de onda, ¿qué es esta simetría de un cuarto de onda? Que si yo divido el periodo entre 4, la cuarta parte que tengo aquí se parece en amplitud a la siguiente cuarta parte y a las partes negativas. Eso se le llama simetría de cuarto de onda. Bueno, si tenemos este tipo de simetría, pues es interesante observar que se debe cumplir la condición de que la relación que hay entre la modulación de frecuencia MF entre 2 debe de ser un número par para que podamos tener esta simetría. Y bueno, eso también implica que el número de pulsos que yo voy a tener aquí, estos que tengo, debe de ser un número impar. En este caso tengo 5, ¿de acuerdo? Y sin embargo voy a tener un número de pulsos triangulares que va a ser par, que es de 6. Y bueno, si cumplo con esas condiciones voy a tener un mínimo de componentes. Esto también nos lleva a poder calcular que con este tipo de simetría no es necesario calcular pues todos los pulsos que hay a continuación, sino que basta que calcule los ángulos que hay en un cuarto de onda porque yo sé que los demás se van a repetir, van a ser muy similares. Entonces, si tengo esta simetría de un cuarto de onda, solo es necesario calcular
los pulsos de un cuarto de onda. Por lo tanto, el número de ángulos que tengo que calcular para un cuarto de onda lo puedo calcular con esta expresión que me dice que va a ser el número de pulsos triangulares entre 2. En este ejemplo tengo un total de 6 pulsos triangulares y bueno, pues el número de ángulos que tengo que calcular entonces sería de 6 entre 2, solamente 3 ángulos a calcular, para este ejemplo en particular. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se generan estos pulsos? Vamos a tener dos formas de generarlos. Una es de manera analógica y otra de manera digital. Y aquí vamos a proponer uno más que es por medio de programación. Bueno, vamos a ver el más sencillo. En el caso de la generación analógica, pues yo necesito tener una señal sinusoidal. Ese es un problema porque la tengo que obtener de algún lado. Generalmente se obtiene muestreando la señal de red. Entonces, la muestreo, la obtengo por aquí y tengo además yo que tener un sistema que me genere una señal triangular, que es la que voy a estar comparando. La señal triangular pues se puede generar con circuitos ya bien conocidos, el clásico TL555 o algún otro sencillo. Y bueno, pues teniendo estas dos señales, las meto yo a un comparador, a un aplicador operacional trabajando con un comparador y pues ya me va a estar dando la señal de salida que yo deseo. Es una forma muy sencilla de implementarlo, pero pues sí implica que yo tengo que conseguir la señal senoidal original y generar mi señal triangular. Bueno, aquí podemos ver que bueno, esto hay que hacerlo para cada uno de los interruptores. Entonces yo genero esta señal, estos pulsos que tengo, hay que recordar que si uso un puente completo voy a tener 4 interruptores, pues tengo que utilizar un comparador para uno de los interruptores y con el aislamiento pertinente que debe haber entre las señales. Y pues generalmente lo que se hace es que se niega esta señal para obtener los complementarios con un inversorcito digital. Muy bien. Esta parte analógica también se puede implementar de manera digital porque pues en microcontroladores, en FPGAs, en varios Raspberries inclusive, se pueden generar de manera digital la señal sinusoidal y la señal triangular. Eso sí, tenemos que cuidar que nuestra señal sinusoidal pues tenga un cierto ángulo o tenga una cierta fase con la señal de red si es que yo quiero inyectar esa señal a la red eléctrica y si no, con que la genere de manera digital es suficiente. Y después también digitalmente la puedo comparar con la señal triangular y obtengo el mismo resultado. Entonces, esta es una manera pues sencilla. Yo creo que la más simple es cuando usamos medios digitales porque todo se hace por medio de programación. Pero hay otra forma, aparte de la generación analógica y digital de estos pulsos, que es calculando cada uno de estos ángulos y programándolos. ¿Cómo? Bueno, pues esa es la parte que puede ser muy sencilla y muy fácil de implementar y es la que vamos a ver aquí en este video, donde yo voy a proponer una técnica, la vamos a ver más adelante, sobre cómo puedo calcular matemáticamente cada uno de estos ángulos para que yo obtenga una tabla que me dé mis ángulos que yo deseo tener en mi señal muestreada y esa tabla pues la puedo implementar en un microcontrolador, en una Raspberry, en un Arduino, en cualquier circuito y pues no hay que hacer ya ningún cálculo, va a ser una manera muy sencilla. Entonces aquí vamos a ver cómo hacer ese cálculo de estos ángulos de manera teórica para su posterior implementación en un sistema de programación, como una tabla. Yo creo que esta sería la manera más sencilla de todas. Muy bien. Vamos a pasar entonces, para hacer estos cálculos, a la definición matemática de las señales triangulares primero, de la portadora. Bueno, pues estas señales triangulares yo las puedo representar como si fueran dos rectas, una recta positiva y una recta negativa. Aquí vamos a tener los elementos que me interesan, que va a ser la amplitud de la triangular, que vamos a llamar AT, que ya llamamos AT. Vamos a definir lo que es el ancho del pulso de la señal triangular, que voy a llamar como TP. Y bueno, pues deben ser triángulos simétricos, de preferencia triángulos isósceles, de tal forma que la recta positiva se tenga la misma pendiente que la recta negativa. Y si es así, entonces el punto medio va a estar exactamente a la mitad de este tiempo TP, que es el ancho del pulso de la señal triangular. Ahora, ya que tenemos definido su amplitud y los tiempos en los que va a pasar, pues hay que recordar que son rectas y para obtener la ecuación de una recta, pues basta con que yo obtenga la pendiente y después la ordenada al origen. La ecuación de una recta es la que tenemos aquí, y igual a mt más b, donde m es la pendiente, y es la variable que queremos calcular y b es la ordenada al origen. La pendiente es muy fácil de obtener.
Aquí tenemos la pendiente, pues aquí podemos ver que, por ejemplo, para el caso de la recta positiva, se forma este triángulo que vemos. Y la pendiente, pues va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto vale la distancia que hay de aquí a acá, que es precisamente AT, aquí lo tenemos, dividido entre el cateto adyacente, que va a ser TP entre 2. Aquí está, TP entre 2. Simplificando, tenemos entonces que la pendiente va a ser igual a 2 veces la amplitud de la señal triangular entre el ancho del pulso TP. Entonces, con esto ya tengo la pendiente de la recta positiva. Ahora me falta obtener la ordenada al origen de la recta positiva, pero aquí podemos ver que la ordenada al origen es un cruce por cero. Entonces no tiene ordenada al origen y la ecuación de esta recta positiva simple y sencillamente es y igual a 2 veces AT entre TP por T. Se obtiene de una manera muy sencilla. Ahora, vamos a obtener la expresión matemática para la recta negativa. La pendiente, pues aquí podemos ver que va a ser la misma, es una de las condiciones que estamos viendo, para que haya simetría que la pendiente sea la misma, pero a diferencia de la recta positiva, la recta negativa va a tener una pendiente negativa. Y bueno, pues va a ser la misma, aquí lo podemos ver, también se forma un triángulo, pero ahora nos va a dar con un signo menos y la va a ser exactamente igual que la de la recta positiva. Las pendientes son iguales, pero de signos opuestos. Y ahora sí voy a tener una ordenada al origen, que es el punto donde la recta negativa cruza el eje de las y's, en esta parte de que tenemos por acá. Y eso se obtiene pues conociendo uno de los puntos de esta recta. Puede ser este punto que tengo aquí marcado en medio, donde yo sé que en esta recta negativa, cuando su valor en x, su valor en el tiempo sea tp entre 2, va a valer at. Entonces eso se lo sustituyo en la ecuación original, de ahí despejo b y puedo obtener esa ordenada al origen. Para este ejemplo, esa ordenada al origen fue de 2 veces la amplitud de la señal triangular, 2AT. Por lo tanto, ya tengo la ecuación de la recta negativa. Va a ser la pendiente, que es la misma que teníamos de la recta positiva, pero negativa, 2AT entre TP más 2 veces AT. Y esta expresión se puede simplificar porque puedo factorizar los términos 2AT para que me quede de esta manera más sencilla, como 2AT por 1 menos el tiempo entre el ancho del pulso triangular TP. De esta manera simple ya obtuvimos las expresiones matemáticas para las rectas positivas y negativas, pero ojo, esto sería para el primer pulso triangular. Hay que recordar que vamos a tener muchos pulsos. Bueno, vamos, dependiendo la relación que hay entre la frecuencia de la portadora y de la señal de 60 Hz, podemos tener una gran cantidad de triángulos. Entonces yo tengo que repetir este proceso para cada uno de esos triangulitos, para cada una de esas señales que vamos a estar aplicando. Entonces tengo que obtener las expresiones para el triángulo enésimo. Muy bien, aquí lo tenemos entonces. ¿Cómo sería para el triángulo enésimo? Vamos a partir de que ese triángulo enésimo pues, va a partir de una n igual a 0. Eso es importante para simplificar las expresiones. Y nuevamente hay que calcular la ecuación de la recta positiva y la recta negativa. Vamos a suponer que estamos empezando en un tiempo que va a ser un múltiplo del ancho de pulso triangular, que vamos a llamar nt por tp, donde nt es precisamente ese número, ese pulso enésimo que vamos a ir calculando. Entonces empezamos en el tiempo nt por tp y vamos a terminar este pulso triangular sumándole a este término el ancho de pulso que es de tp. Entonces haciendo esta suma nos da este otro valor que va a ser de tp que multiplica a nt más 1. Y vamos a tener ahora nuestro punto medio que va a ser este TPNT más 1 entre 2. Aquí lo tenemos dividiendo entre 2 este término 1. Así es que ya tengo esos puntos que me definen y la amplitud sigue siendo la misma de AT. La pendiente no va a cambiar porque aunque yo me desplace, tenga un corrimiento en el tiempo hacia la derecha, las pendientes se mantienen iguales, entonces no tienen cambio. Pero lo que va a ir cambiando va a ser la ordenada al origen, el término B. Pero eso lo obtenemos nuevamente sustituyendo este punto que teníamos aquí originalmente, que es, por ejemplo, el mismo para la recta positiva y la recta negativa. Lo sustituyo en cada una de ellas. Aquí lo tengo para la pendiente positiva. Ya hice la sustitución y obtengo la expresión de la recta positiva, ya incluyendo la ordenada al origen, para un término enésimo. Y viene siendo esta expresión: 2 veces la amplitud de la señal triangular entre el ancho de pulso de la señal triangular TP multiplicado por el tiempo menos el número de pulso que es nt por el ancho de pulso de la señal triangular TP. Y para la ecuación de la recta negativa, aquí tenemos ya la expresión para la recta negativa, es un poquito diferente.
Pero este fue primero para la positiva y acá está para la negativa. Y bueno, pues se calcula de la misma manera, es el mismo procedimiento, y ya el resultado simplificado es este que tenemos aquí. Vamos a tener también el término 2 por AT entre TP, pero aquí ya cambia un poquito. Aquí va a ser el número de pulso triangular por TP más TP menos el tiempo. Entonces, ya que tengo las expresiones matemáticas para las dos rectas positivas y negativas para cada término enésimo, entonces, pues esto se vuelve un proceso repetitivo, por lo que es recomendable hacer un cálculo bueno, más que un cálculo, un algoritmo que me vaya calculando cada uno de estos términos y me los vaya guardando en una hoja de cálculo, en un archivo de texto donde sea prudente tenerlo. Muy bien, para esa parte necesitamos también, perdón, antes de llegar a los cálculos de los ángulos, ya que tengo las ecuaciones de señales triangulares, me falta la parte de la comparación, donde voy a ir comparando esta señal triangular con la señal sinusoidal. Esa comparación también se tiene que hacer, pues, comparando la recta positiva con la señal sinusoidal y la recta negativa con la señal sinusoidal. Vamos a comenzar primero con la comparación de la señal senoidal con la recta negativa, como vemos aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en este caso, aquí podemos observar que la señal sinusoidal está marcada en rojo. Aunque se vea como una línea recta, hay que recordar que la frecuencia de la triangular es mucho mayor que la señal de la sinusoidal. Por lo tanto, pues vamos a tener que la senoidal se va a ver como si fuera una recta, aunque en realidad no lo va a ser. Pero yo necesito encontrar el punto en el que la señal sinusoidal va a ser igual a la ecuación de la recta, a la señal de mi señal triangular, la petite positiva o negativa. En este caso con la negativa. Y bueno, aquí puedo ver que el punto en el que se van a cruzar va a estar comprendido siempre para cada pulso triangular, entre la mitad del pulso, del ancho del pulso triangular, TP entre 2 y el tiempo TP. Siempre debe estar acotado en ese rango. Y cuando encuentre ese tiempo donde se cruzan, a ese tiempo es el punto donde debe de comenzar mi pulso, donde da el pulso de subida. Aquí lo vamos a expresar todo en ángulos, que es más sencillo. Entonces, ese tiempo expresado en ángulos lo vamos a llamar beta 1 porque corresponde al primer pulso de mi señal de mi inversor. Entonces, tengo que calcular este ángulo y después tengo que repetir este proceso para cuando la señal sinusoidal se cruza con la señal de la recta positiva. Bueno, primero, cuando se cruza con la señal de la recta negativa, que es el primer pulso que aparece, vamos a definir este tiempo como T1. Y bueno, pues este tiempo T1 y ángulos iniciales van a corresponder a esa intersección de esta señal senoidal de la recta negativa con la triangular. Para esto, básicamente lo que hacemos es igualar las expresiones matemáticas de la señal senoidal con la ecuación de la recta correspondiente. En este caso, la ecuación de la recta es la de la recta negativa, aquí ya la tengo, para el término enésimo, y la vamos a igualar a la de una señal sinusoidal. La de una señal sinusoidal pues va a ser la amplitud S por el seno de omega T1, donde omega es 2pi por la frecuencia de 60 Hz y T1 es el tiempo que yo quiero encontrar, este tiempo en el que va a haber la intersección y que corresponde a este tiempo T1 de mi recta, en este caso negativa. Entonces, una vez que yo hago esta igualación, pues despejando el tiempo T1, ya lo puedo encontrar. Pero, oh sorpresa, esto no es posible. Como tengo aquí una señal sinusoidal, esto es lo que se conoce como una función trascendental, en la que no es posible despejar la variable T1, no de manera explícita. Entonces es necesario recurrir a métodos numéricos. Pero esta es una expresión muy simple, por lo que encontrar la solución por métodos numéricos va a ser muy fácil. ¿Cómo? Pues si yo grafico las dos señales y encuentro el punto en el que se coinciden o son iguales, o mejor aún, si estas, por ejemplo, este seno lo paso del lado del derecho, lo paso al lado izquierdo, e igualo la expresión a cero, el punto, grafico esta función que me queda en función del tiempo, y el punto donde cruce cero, ese punto es en ese tiempo es el tiempo T1 que estoy buscando para mi ángulo. Entonces, pues haciendo una gráfica vamos a poderlo resolver y encontrar esa solución. El detalle es cómo hago esa gráfica, ¿no? ¿Cómo lo voy a ir resolviendo? Ahí es donde tenemos que hacer un algoritmo. Muy bien. Entonces, eso sería para el primer pulso. Para el pulso final, pero para el ángulo final de cada pulso vamos a hacer un proceso similar.
vamos a comparar la señal sinusoidal, pero ahora con la recta positiva. Aquí tenemos esta comparación. Ahora vamos a tener aquí los tiempos. A este tiempo ya no le voy a llamar T1, le voy a llamar T1F, porque es el tiempo final del pulso que voy a estar aplicando. Aquí eso podemos ver. Y el ángulo correspondiente le vamos a llamar beta 1F, que es un ángulo correspondiente al tiempo T1. Muy bien, entonces vamos al mismo proceso. Tengo la ecuación de la recta positiva, que es esta que está aquí. La voy a igualar con la ecuación de la señal sinusoidal, que es esta, a s seno de omega t1. Voy a igualar esta expresión a cero, aquí lo tenemos. Y el punto de t1 para el cual esta función se haga cero, ese es el tiempo que estoy buscando. Es el tiempo t1 que va a corresponder a mi ángulo beta 1f. También lo voy a tener que obtener graficando, porque pues son funciones trascendentales que no se pueden despejar directamente. Y bueno, pues ya que tengo esos tiempos, puedo calcular los ángulos con estas expresiones. Por ejemplo, el ángulo inicial del pulso, vamos a llamarle beta 1, va a ser igual a la frecuencia angular de la señal sinusoidal. Vamos a aquí ponerle omega g, porque es la frecuencia de red, grid en inglés, 2πf0 por el tiempo t1. El tiempo final va a ser la misma frecuencia angular por el tiempo t1f, tiempo final, y el ancho de pulso alfa va a ser la resta de estos dos ángulos, beta 1f menos beta 1. Entonces, de esta manera, yo ya estaría calculando los ángulos de cada uno de los pulsos que vamos a tener, haciendo esta comparación de manera matemática. Pero esto hay que repetirlo para cada señal de pulso triangular. Como es un proceso repetitivo, como les mencionaba anteriormente, hay que pues, usar un algoritmo para desarrollar un pequeño programa. Entonces, aquí va a continuación, vamos a hacer un ejemplo numérico de cómo vamos a ir calculando cada uno de estos ángulos para valores sencillos y cómo sería el algoritmo de cálculo y los resultados que obtendríamos. Muy bien, vamos dando algunos valores a estas expresiones matemáticas para que sea más fácil. Un ejemplo numérico. Pero van a ser valores sencillos para no complicarlo mucho. Es decir, vamos a suponer que nuestra señal triangular AT tiene un valor máximo de 1, que la señal sinusoidal tiene una amplitud de 0.9, un poquito menor que la triangular para tener un índice de modulación precisamente de 0.9. Vamos a suponer que nuestra frecuencia de red es por unidad, que vale 1, y que la frecuencia de la portadora va a ser 12 veces esa frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia de salida va a ser de 1 y la frecuencia de la portadora va a ser de 12. Esto es para poder tener 5 pulsos positivos y 5 pulsos negativos. 6 pulsos triangulares en cada caso. Muy bien. Con estos datos básicos, pues calculamos la modulación de frecuencia con la fórmula que ya habíamos visto, que es la relación que hay entre la frecuencia de la señal triangular o portadora con respecto a la de 60 Hz con la frecuencia F0 de salida, que va a ser de 12 entre 1 de 12. También podemos calcular el número de pulsos triangulares, que va a ser con la fórmula que habíamos dado, 12, el valor de la frecuencia Fc, que es de 12, sobre 2 veces F0, donde F0 dijimos que valía 1. O sea que es 12 entre 2 igual a 6. También puedo calcular con la fórmula que habíamos presentado el número de pulsos que vamos a tener por cada medio ciclo, estos que vemos aquí. Va a ser el número de pulsos triangulares, que es 6, menos 1, va a ser 5, y aquí lo podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5. También el índice de modulación, que ya mencioné, que es la amplitud de la senoidal entre la amplitud de la triangular, va a ser de 0.9. El número de ángulos que tenemos que calcular para tener simetría de un cuarto de onda, habíamos dado esta fórmula que era el número de pulsos triangulares entre 2, o sea, 6 entre 2 es de 3. Hay que calcular solamente 3 ángulos y de ahí vamos a calcular todos los demás. Y para este ejemplo, pues el periodo de señal triangular TP, que es el ancho en tiempo que dura la señal triangular, pues va a ser el recíproco o el inverso de la frecuencia de la señal triangular, o sea, 1 entre Fc, y en este caso es de 0.083 segundos. Y bueno, pues aquí vamos a definir un parámetro nuevo para nuestros cálculos que vamos a hacer en nuestro algoritmo, que es algo que yo llamo rango de muestreo. Acuérdense que tenemos que graficar, tenemos que hacer una gráfica para encontrar el tiempo en el que está la intersección entre la señal triangular y la sinusoidal. Entonces, vamos a definir un rango de muestreo que son cuántos valores vamos a estar graficando para la gráfica que tenemos. Y la verdad es que no necesitamos demasiados.
porque no se requiere una precisión muy alta. Definitivamente, si este rango de muestreo que llamo DM es grande, pues la precisión va a ser más alta, pero pues no es tan necesario que sea tan grande. En este caso, nosotros estamos definiendo este rango de muestreo para que yo tenga 10 muestras por cada señal triangular. Entonces también puedo calcular, bueno, esas 10 muestras las vamos a definir, pero sí necesito saber esas 10 muestras en qué rango de tiempo las vamos a tomar. Y el rango de tiempo en el que las vamos a tomar es precisamente en el tiempo que dura cada pulso triangular, que es el que definimos como TP. Por lo tanto, este rango de muestreo va a ser la división. Bueno, no necesito todo el tiempo, como va a hacerlo por cada recta positiva y negativa, pues va a ser la mitad de ese tiempo. Entonces aquí lo tenemos, va a ser TP entre 2 porque es el tiempo total de pulso de la señal triangular a la mitad para la recta positiva y la mitad para la recta negativa. Y en este caso eso va a ser de 0.041 segundos, o sea, el 0.083 entre 2. Muy bien, ahora sí, ya que tengo mis datos numéricos, pues vamos a hacer un pequeño algoritmo que se puede implementar. Yo lo hice en Excel de una manera muy sencilla, pero puede implementar en MATLAB, en cualquier lenguaje de programación, Python que ustedes dominen y conozcan, y por eso prefiero darles yo el algoritmo. Y se puede implementar en cualquier lenguaje de programación. ¿En qué consiste? Pues primero vamos a iniciar con los datos que ya definimos anteriormente. Necesito definir lo que es la amplitud de la señal triangular, la amplitud de la señal senoidal, la frecuencia de la señal triangular y la frecuencia de la señal de red, que casi siempre va a ser 60 Hz. Hacemos los cálculos de las variables intermedias, lo que era la modulación de frecuencia, el número de pulsos triangulares, el número de pulsos totales, el índice de modulación, el número de ángulos, el ancho de pulso y el rango de muestreo. Ahora vamos a inicializar un par de nuevas variables. Vamos a denominar Pn al número de pulso triangular con el que vamos a estar trabajando. Vamos a empezar con el pulso, ya dijimos que tenemos que empezar en 0, con Pn igual a 0. Y aquí, como les decía, para graficar, pues vamos a ir muestreando ese tiempo que dura la señal triangular, que ya lo tenemos calculado, y vamos a poder escoger 10, 100, 1000 muestras en función de la precisión que queramos. Aquí nosotros vamos a inicializar ese número de muestras en 0 y no, insisto, no es necesario tomar muchas muestras. Bueno, si lo arman en una computadora pueden ponerle 10, 1000 y entre más muestras, más decimales o más precisión va a tener el cálculo, pero insisto, para estos cálculos no se requieren demasiadas decimales, por lo que con un número de muestras de 10 es más que suficiente. Bueno, inicializamos las muestras en 0 y entonces procedemos a calcular el ángulo bueno, los tiempos pequeños que vamos a ir teniendo para cada uno del muestreo que hice, y ese tiempo hay que calcularlo en segundos y lo calculamos con esta fórmula. El tiempo para el ángulo de la pendiente de subida, para el pulso cuando va a subir la señal, lo vamos a llamar Tn-, aquí lo tenemos, que es uno de los primeros que vamos a tener, que es cuando va subiendo, y va a venir dado por esta fórmula que ya hemos definido, que va a ser el ancho de pulso por el número de pulso en el que estamos más 0.5. Pero aparte, como vamos a ir muestreando, necesito hacer 10 cálculos de este tipo, pues va a ser el tamaño de la muestra, que es de m entre 10, por el tiempo de inicialización o el número de muestra, que es m1. Aquí lo tenemos. Y aquí voy calculando cada uno de esos tiempos. Ahora, vamos a calcular lo que yo llamo error, es decir, la ecuación que debe ser igual a 0. Y la voy a ir evaluando esa ecuación para cada uno de estos tiempos Tn-. Esa ecuación ya está aquí puesta y debe de ser igual a 0, pero sabemos que todavía no conocemos la solución. Le vamos a ir llamando a cada uno de esos valores En-, porque corresponde a la pendiente de subida, que es la pendiente negativa de la señal triangular, y vamos a calcularlo con esta expresión, que es la que ya habíamos mencionado anteriormente. El número de pulsos más 1 menos el tiempo T1, que ahora es Tn-, entre Tp menos el índice de modulación entre 2 por el seno de omega Tn. T1, que aquí es Tn-. Entonces hacemos ese cálculo, guardamos ese dato en algún lugar, aumento la muestra en 1, aquí verifico si ya llegué a las 10 muestras o todavía no, pues que no, entonces vuelvo a repetir y vuelvo a calcular mi siguiente muestra. Aquí calculé la muestra 1, calculo la muestra 2, la 3, la 4, así hasta la muestra 10.
Y de las 10 muestras, entonces voy a tomar para cada una de esas muestras cuál es el valor de este error que es el más pequeño, pero en valor absoluto. Porque ese valor tiene que ser lo más cercano a cero. Y va a ser cercano a cero, va a ser un valor muy pequeño. Pero bueno, no necesariamente aquí, como son cálculos numéricos, va a ser igual a cero. Entonces tenemos que poner la condición de que el error mínimo va a ser precisamente el mínimo de todos esos 10 valores que estuve yo calculando aquí en esta zona de mi algoritmo. Ya que definí cuál era el mínimo y que va a ser un valor cercano a cero, calculo cuál es el tiempo que corresponde a ese valor de cero. Aquí lo tenemos. Y ese tiempo que corresponde a ese valor de cero es el punto de intersección. Es la intersección entre la recta positiva o negativa, en este caso la recta de pendiente negativa, con la señal sinusoidal. Entonces ya encontré el primer tiempo. Ahora lo convierto a grados, simplemente multiplicándolo por la frecuencia y por 360, que es la conversión de convertir de radianes a grados, y vuelvo a reinicializar mi variable MUS igual a cero, porque ahora voy a calcular también los ángulos, pero de la pendiente de bajada. Y va a ser un proceso muy similar, aquí está en verde. También voy a definir ahora el tiempo T1, que ahora es el TN+, porque es para la pendiente que era ahora positiva, que se comparaba con la señal sinusoidal, pero que es la pendiente de bajada de la señal PWM, y calculo también el error con la ecuación correspondiente, que es diferente que tengo acá. Lo vuelvo a repetir para la siguiente muestra, aumento en 1. Llegué a 10 muestras, todavía no, se repite para calcular mis 10 muestras hasta que ya terminó de encontrar las 10, y entonces calculo nuevamente cuál es el valor de error mínimo que corresponde a cada una de esas muestras. Y de esas tomo el más pequeño, el mínimo de todos, que es el que debe ser cercano a cero. Entonces, para ese valor, determino cuál es el tiempo correspondiente para ese valor. Y ya que lo tengo, convierto ese tiempo en ángulo y me va a dar el ángulo de cuando debe de caer el pulso. Ahora, todo esto se hizo para el primer pulso. Ahora aumento al siguiente pulso, Pn+1, y vuelvo a repetir todo el proceso. Todo se repite nuevamente, llegando acá con el cálculo de pendiente de subida y de bajada. Y así lo vamos a hacer para el número de ángulos que yo deseo calcular, que para este ejemplo eran nada más 3. Con eso será suficiente. Cuando ya llegamos a todos los ángulos que necesito, entonces termina mi algoritmo y terminé de calcular todos mis ángulos. ¿Cuál fue el resultado para los valores que pusimos aquí de muestra? Pues vamos a verlo. Para el ejemplo que teníamos, aquí tenemos que el primer ángulo resultó ser de 24 grados. Aquí lo tengo graficado, precisamente una gráfica que ocupa en Excel. Aquí estoy mostrando en morado los ángulos que era necesario calcular, que eran los correspondientes a, aquí lo podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5 pulsos. Y el primero me salió de 24 grados. Aquí se ve que sube, que aquí está el 11, por aquí está el 24. Sube hasta el valor máximo de la señal, que era de 180, se mantiene y baja. ¿Cuándo va a bajar? En el ángulo de 39 grados. Aquí en 39 grados baja, se mantiene abajo. ¿Cuándo va a subir? En el ángulo de 49.5. Aquí se ve cuando está en 49.5 sube, se mantiene, ahora baja nuevamente cuando en 73.5 grados y nuevamente vuelve a subir en 76.5 grados. Solamente hacía falta calcular los ángulos que corresponden a la cuarta parte de la señal. Acuérdense que estamos hablando de una simetría de un cuarto de onda, y con que calculemos los ángulos de un cuarto de onda es más que suficiente. ¿Por qué? Porque los demás se calculan de una manera muy sencilla. Por ejemplo, los ángulos que siguen, aquí lo podemos ver, que está acá hasta el final, que viene acá, va a ser igual a 180 grados menos 24, o sea, 156 grados. Ese es que tenemos acá, cuando va cayendo. Después tenemos el siguiente, que es de 180 menos 39, que es de 141, y es que está aquí. El que sigue sería 180 menos 49.5, sería 130.5, que está por acá. Y finalmente los ángulos de 106, 103, que son los que corresponden a esta zona verde, que está muy, muy cerquita aquí. Son muy cercanos estos dos, casi no se distinguen. Y ya que encontré los ángulos de la zona morada y de la zona verde, pues van a ser los mismos para el pulso negativo, pero sumándole ahora a cada uno de estos 6, 180 grados, y con eso obtengo la señal ya completa. Entonces, con este algoritmo y con este ejemplo vimos cómo calcular de manera teórica
cada uno de los ángulos de una modulación SPWM. Teniendo estas tablas, pues yo las puedo meter en un microcontrolador y generar esta señal de una manera muy muy sencilla, sin necesidad de que el microcontrolador haga ningún cálculo, ninguna comparación, nada, directamente. Lo cual permite usar microcontroladores de de muy bajo costo de gasto, de los que no tienen que hacer casi nada de cálculos. Reduce mucho el costo del microcontrolador. Muy bien, pero pues aquí no solamente se trata de encontrar los ángulos, sino que también es importante saber esa señal cuadrada que estoy generando, realmente qué tanto se parece a una señal sinusoidal. Y para eso, pues es necesario calcular la serie de Fourier de esa señal muestreada cuadrada que estuvimos calculando con esos pequeños ángulos. Bueno, para esto, pues tenemos que ir calculando los coeficientes de la serie de Fourier correspondiente a esa forma de onda peculiar. Aquí tengo las expresiones matemáticas para calcular los coeficientes A, que tienen cosenos, coeficientes B, que tienen senos, pero nuevamente hay que recordar que nosotros desde el principio definimos que íbamos a tener simetría de un cuarto de onda impar, o sea que la cuarta parte iba a ser igual a las otras partes. Por las reglas de las series de Fourier, si yo tengo este tipo de simetría, entonces solamente vamos a tener los términos Bn, los términos An se van a hacer cero. Y no solamente solo los términos Bn, sino que los términos pares también van a ser cero y solamente voy a tener términos impares. El primero, tercero, quinto, séptimo, etc. Así es que vamos a calcular, ya vimos que solamente basta con calcular los coeficientes para un cuarto de onda, y como lo demás es lo mismo, pues se multiplica por 4. El resultado final, no voy a poner aquí todo el desarrollo matemático, pero viene en muchos libros de texto, en artículos científicos, en distintos desarrollos, y pongo aquí la expresión final para calcular los coeficientes en series de Fourier de los términos Bn impares. Y esa ecuación es esta que tenemos aquí. Va a ser 4 veces el voltaje en DC que alimenta mi inversor entre el número de armónico n entre pi, y entonces vamos a tener esta suma de cosenos, muy interesante, donde va a ser, bueno, va a ser una sumatoria dependiendo de cuántos ángulos tengamos. Aquí la pongo como que va a ser una sumatoria que va a ir desde 1 hasta el número de ángulos menos 1. En este caso, pues son muy pocos términos porque el número de ángulos dijimos que era 3, entonces sería como una sumatoria desde 1 hasta 2, 3 menos 1, 2. Y la fórmula completa sería esta, sería calcular el coseno del número de armónico por el primer ángulo, el beta 1, cuando k es igual a 1, menos el coseno del número de armónico por beta kf. Y finalmente, primero hacemos estos cálculos, hacemos la resta y al resultado le vamos a sumar el coseno de beta na. Para el caso particular que estamos viendo aquí, donde Na es igual a 3, la ecuación quedaría de esta manera, ya desarrollada. Sería 4b de c entre npi, coseno de n beta 1 menos coseno de beta 1f, coseno de n beta 2 menos coseno de n beta 2f, más coseno de n beta 3. Aquí tengo mis ángulos, los tres ángulos, beta 1, beta 1f, beta 2, beta 2f, y del final solamente nos interesa el de subida por la simetría de un cuarto de onda. Entonces, con esta ecuación procedemos a calcular los armónicos. Hacemos el cálculo, yo lo hice en Excel y pues obtuve esta gráfica que resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí vemos en azul lo que sería el primer armónico, está normalizado, cada armónico los dividimos entre la fundamental y lo expresamos en porcentaje. Por lo tanto, el primer armónico va a tener un valor de 1, que multiplicado por 100 es del 100%, y los demás van a estar expresados como un porcentaje de este primer armónico. Entonces aquí podemos observar en verde cada uno de estos armónicos, el tercero, quinto, séptimo, noveno, onceavo, etc. Y aquí encontramos el primer detalle interesante, que los armónicos más grandes van a aparecer a los lados opuestos de la frecuencia de la portadora. Hay que recordar que nosotros aquí partimos de una frecuencia portadora de 12. Entonces los armónicos van a estar en 11 y 13, los más grandes, y de ahí se van a ir disminuyendo. Aquí está el noveno y el quinceavo. Podemos observar que el onceavo y el treceavo, para este ejemplo, son casi del 20% de la fundamental. El noveno y el quinceavo andan como por un 17, 18%. El séptimo está por debajo está con un 2, 3% y así. Entonces, los armónicos se van
desplazando o se recorren hacia la portadora. Y los armónicos que están entre la portadora y la fundamental están muy atenuados. Aquí se observan estos, ¿no? Como su valor es muy pequeño. Bueno, ya después de la frecuencia de la portadora, pues se van calculando estos ángulos, van teniendo valores distintos, pero los más grandes aparecen siempre a los lados de la frecuencia portadora. ¿Cuáles son los armónicos que a mí me va a interesar eliminar? Pues como estos están muy atenuados, me interesa eliminar solamente estos que están aquí a los lados de la portadora, que van a estar a una frecuencia, en este caso, de la señal triangular, que era de 12. Pero bueno, aquí lo hicimos normalizado. Imagínense que la frecuencia de la señal triangular no fuera de 12, sino vamos a suponer que fuera de 10 kHz. Entonces, esto significa que los armónicos iban a estar a los lados de esa frecuencia de esa portadora, que va a ser de 10, estaría un poquito antes, un poquito después. Es una frecuencia alta. O sea que los armónicos ya no van a aparecer a la frecuencia de 60 Hz, sino a la frecuencia de la señal de la portadora, que va a ser mucho mayor. ¿Y qué va a pasar entonces con mi filtro? Como ya habíamos mencionado, se va a reducir su tamaño sustancialmente y bueno, pues eso va a implicar una gran mejora en costo y en eficiencia. Un parámetro importante a calcular es el que se conoce como distorsión armónica total, que es la suma de los cuadrados de todos estos armónicos hasta el 49. ¿Por qué el 49? Porque así lo marcan las normas de la IEEE y se comparan con la fundamental. En este caso, para este ejemplo, que tenía pocos ángulos, nos dio una distorsión armónica total, que en inglés se le llama THD, por Total Harmonic Distortion, del 52.63%. Pero definitivamente esta THD se va a reducir sustancialmente a medida que la frecuencia de la portadora se incremente a valores mucho mayores. Entonces, de esta manera vemos que fue posible reducir el contenido armónico, que son precisamente los armónicos, esta THD, de la señal cuadrada original, utilizando esta comparación de comparar nuestra señal sinusoidal con una señal triangular, que es en esencia la implementación de una técnica SPWM o PWM sinusoidal. Bueno, en resumen, ya para terminar, que yo sé que fue un video largo, pero bueno, la idea era presentar todos estos cálculos. Sabemos que los inversores producen ondas cuadradas que van a tener muchos armónicos de baja frecuencia. Estos armónicos se pueden filtrar con un filtro pasivo, pero si no implementamos ningún tipo de técnica, pues va a ser muy voluminoso y va a ser muy grande y costoso. Para disminuir el tamaño de este filtro se usan distintas técnicas de modulación PWM. Aquí solamente presentamos la más popular, que es la sinusoidal, pero existe la eliminación selectiva de armónicos y varias técnicas más por programación vectorial, etcétera. Hay una gran cantidad de técnicas, pero aquí presentamos la más común y la más utilizada, que es la SPWM. Y bueno, también vimos que para esta técnica es posible calcular teóricamente cada uno de estos ángulos. Aquí presentamos las expresiones matemáticas, inclusive un algoritmo con el cual se podían calcular cada uno de estos ángulos. Y bueno, no solo lo calculamos, sino que hicimos un ejemplo sencillo de cómo calcular cada uno de ellos y calcular a la vez su contenido armónico y su THD. Esto obviamente lo podemos generalizar a frecuencias más grandes, a los valores numéricos que ustedes quieran, y poder calcular el THD de la señal resultante a la señal portadora que ustedes deseen.